Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Continuamos aquí en Presencia Universitaria y bueno, saludo con mucho gusto y tengo el honor, por supuesto, de compartir este espacio informativo para todos ustedes y presentarles en un primer momento a Walter López, lo tengo aquí a mi lado, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. También saludo con mucho gusto al profesor Amadeo Valladares, él es empresario, ensayista y consultor en seguridad pública y privada. Y también tenemos en enlace vía Zoom al doctor Miguel Nava. Con estos tres personajes estaré compartiendo este espacio informativo para llevarles a todos ustedes la información en torno a una mesa de diálogo, una mesa de análisis que estaremos abordando relacionada al tema que me atrevo a decir también de más relevancia o que más está sonando en el estado de Querétaro. Hablamos de la seguridad. En estos momentos me gustaría, darles la bienvenida, saludarlos con mucho gusto y si pudiéramos empezar esta mesa de diálogo conociendo cuáles creen que pudieran ser los principales factores que han contribuido al aumento de la inseguridad en el estado de Querétaro en los últimos años. Bueno, gracias, Alma. Gracias aquí a los compañeros invitados. Mira, yo te hablo desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Nosotros lo hemos platicado con la sociedad en nuestros recorridos, sobre todo, por ejemplo, recuerdo mucho a las mujeres universitarias de las primeras generaciones, ya mujeres mayores, que en esa plática comentábamos, oye, ¿cómo ves el Querétaro que te tocó vivir como mujer joven universitaria, pues hace más de 30 años, y el Querétaro actual, ¿no? Y básicamente el concepto que nos decían y que nosotros hablamos desde la prevención es que anteriormente, al ser una ciudad mucho más pequeña, pues había estos lazos comunitarios, ¿no? O sea, todos los vecinos pues se conocían, iban a la escuela, había todo este tejido social muy fuerte en Querétaro, que hacía que todo el mundo nos conociéramos, para bien o para mal, y entonces esto de alguna forma pues inhibía todos los temas de inseguridad que estamos viendo hoy. Ese es un factor muy importante, el tejido social, y nosotros como organizaciones civiles pues ahí tenemos mucho que decir. Profesor, desde su visión como consultor en seguridad pública y privada, ¿cuál podría usted también considerar que pudiera sumar a estos factores? Todo lo que pasa en el mundo de la seguridad en todo el país depende del crimen organizado. En cada sitio lo que sucede es porque quieren ellos. En realidad, siempre la razón de esto es porque hay algunos analistas que dicen que la nación es un narcoestado y los más benevolentes dicen que está en vías de ser un narcoestado. Es decir, que la corrupción y el crimen organizado está metido en todos los sitios. Y eso hace muy difícil que la seguridad que pueda propiciar un Estado sea efectiva, porque depende más que de la estructura del Estado, de lo que quieran hacer los delincuentes. Querétaro, pues los políticos siempre se han vanagloriado de que han tenido a Querétaro muy bien y que en Querétaro estaba muy bien, pero estaba bien porque querían los del crimen. El Querétaro, las bondades de Querétaro son por las personas y pues porque los malos no querían, así de sencillo. Pero ¿quién puede creer que entre al norte Aguascalientes, vecinos de Guanajuato, estuviéramos aquí como en un paraíso? No es cierto. No son las bondades de los regímenes políticos o lo que hacen ellos lo que permitía que aquí hubiera tranquilidad. No, en absoluto. Y estalló lo que estalló, pues por algunos asuntos económicos que no vamos a tocar, que es posible que hayan decantado esto en gran medida, y luego, pues por otro lado, porque entre ellos ha habido algún conflicto. Lo último que ha habido aquí es un golpe de efecto porque es un mensaje para todos. Maestro Miguel Nava, ¿le gustaría también compartirnos algún punto relacionado pues, a los factores que han contribuido a este aumento de inseguridad? Son muchos los factores que influyen, pero voy a nombrar unos principales. Primeramente diría que la improvisación de los servidores públicos en materia de seguridad es lo que Querétaro le da el traste como en el resto del país.
Tenemos el ejemplo claro. Acaba de designar por dedazo el Congreso a un fiscal que no tiene ni la menor idea de lo que es la Procuración de Justicia. Es el jefe del Ministerio Público, es el jefe de la Policía de Investigación del Delito y en su vida fue Ministerio Público y en su vida fue policía. Si la cabeza está mal, el trabajo también va a estar mal, no puede improvisar en materia de seguridad. Hay otras áreas de la administración pública en donde tiene amigos, puede improvisar en áreas no tan relevantes como esta área de Procuración de Justicia, pero si improvisa, ahí está. Y puse un ejemplo nada más, improvisación de servidores públicos. Y otro que es fundamental, lo que detona la inseguridad, es que el Estado, me refiero al Estado en su conjunto, federación, entidades federativas, municipios, tiene la capacidad de juego, de respuesta para combatir a la delincuencia. No exterminarla, porque no se va a tener. Mientras haya seres humanos va a haber delincuencia. Cuando yo era delegado de la Procuraduría Pública, me preguntaba un reportero, bueno, ¿cuándo se va a terminar la delincuencia? Se tendría que acabar la especie humana, porque no se va a acabar la delincuencia. Pero lo que sí se puede hacer es combatirla con distintos esquemas, sobre todo de prevención del delito. Pero ¿qué está pasando en Querétaro como el resto del país? La colusión de la delincuencia por las autoridades, la permisividad. En Querétaro nos damos cuenta que se delinque a la luz de toda la gente. Vemos piratería, vemos robos, cristalazos, la policía municipal tiene apostados camiones, se denuncia, el ministerio, lo digo como litigante, ¿eh? Uno va y denuncia un ilícito, y los fiscales están necesarios para batir los asuntos. Entonces, estos factores de la improvisación de servidores públicos, de la función de las autoridades con el crimen del lo común y de la delincuencia organizada, generan esta descomposición. Ahora bien, ¿qué nos afecta en Querétaro realmente? La delincuencia organizada como tal, de alguna manera, pero van a sus objetivos. Que nos afecta en Querétaro como el resto del país, es la delincuencia común. El que te roba, el que te viola, el homicida, el que te levanta, el que te extorsiona. Eso no se está haciendo. Eso es tarea de los gobiernos estatales. Estos factores, repito, viven en esta inseguridad que en Querétaro ya no se va a arreglar tan fácilmente. Y esto va a un lado que estamos asignados por entidades federativas muy conflictivas, como es el Estado de Guanajuato, como es el Estado de México, como es San Luis Potosí, que esto también incide en estos niveles de alta criminalidad. Me gustaría también preguntarles qué indicadores ahora específicos podrían reflejar el incremento de la inseguridad. Digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Hubo un hecho sumamente violento en el mes pasado, en donde pues Querétaro lamentablemente vuelve a ser noticia nacional, me atrevo a decir hasta internacional, sobre pues el actuar ahí del crimen organizado. Las autoridades referían que era una riña entre los grupos delictivos. Podríamos hablar de que ese podría ser un buen indicador, pero supongo que debería de haber una serie de más indicadores en donde pues ya no se refleja el Querétaro seguro que tal vez presumían las autoridades en otros momentos. Ahora ya se tiene una conciencia, una perspectiva diferente por parte de la ciudadanía. Me gustaría conocer también cuáles podrían ser estos indicadores específicos. Mira, pues tú hablabas del hecho del 9 de noviembre de los Cantaritos. Nosotros como sociedad civil y la academia marchamos por esta ciudad diciendo no al miedo, porque el mensaje, como lo decía aquí muy bien, no fue muy claro para la sociedad. No fue un atentado o una masacre contra personas específicas, sino fueron 10 jóvenes muertos. Entonces el mensaje, y eso te lo puedo decir yo como activista, fue: esto es muy diferente a otros hechos, y esto es un mensaje para toda la ciudad o todo el estado, ¿no? Entonces, eso sí lo vivimos en carne propia, y entonces dijimos, esto es un hecho muy, muy diferente. Eso marca un antes y un después. Querétaro, yo siempre dije, con ese hecho se pinchó la burbuja del Querétaro no pasa nada. Claro. Ya jamás nadie nos va a poder decir eso, porque vamos a poder decir 9 de noviembre los Cantaritos. Pero como indicadores, en junio de este año vino la gente que genera a nivel nacional el índice de paz nacional, precisamente aquí a la UAC, a presentarnos los indicadores de paz para Querétaro, y nos decían dos cosas importantes. Uno, los
Querétaro está abajo de la media nacional en los delitos donde se pueden registrar con cámaras, donde hay tecnología y todo. Obviamente han subido respecto a otros años, pero decía, respecto a la media nacional, Querétaro todavía estamos abajo de esa media en delitos, homicidios, robos, toda esta historia. Estamos muy mal en el tema de fraudes y esa historia. Somos de los primeros lugares, el segundo lugar en trata de personas, todo eso, ¿no? Pero decía, donde está el talón de Aquiles del índice de paz queretano es donde las cámaras de seguridad no entran, que son los espacios privados, la familia y las escuelas. O sea, Querétaro está muy por encima de la media nacional en violencia doméstica y violencia de género. Y ahí vemos todo este tema. O sea, ¿qué pasa cuando los hogares se cierra la puerta? ¿Qué violencias ocurren contra niñas, niños, adolescentes y mujeres? Y esto es muy importante decirlo porque ahí es donde finalmente es como el caldo de cultivo de las demás violencias, ¿no? Lidia Cacho lo ha estudiado muy bien en su libro con gente que ha investigado en las cárceles, con grandes criminales, donde empiezan a decir que ellos se volvieron violentos porque si no, los violentaban, los violaban, los mataban a ellos. Entonces, toda ¿Fue como un mecanismo de defensa? Pues, finalmente, lo que está diciendo ahí. Entonces, tenemos, el Estado queretano, tenemos que trabajar unidos, las 4 hélices, lo he dicho yo, en entrar a esos espacios donde se está cocinando el germen de la violencia, que después la vamos a ver en las calles y en el crimen organizado. Profesor. Tomando como partida lo que dijo nuestro compañero de mesa virtual, lo principal es la corrupción y la falta de personas honestas y experimentadas en cada uno de los puestos. Son políticos puestos ahí porque están al servicio del resto de los políticos. Son parte de ese equipo que se comprende y que mutilan las cosas y las maquillan. Mire, hace unos 20 años que se tiene más o menos una certeza estadística sobre la criminalidad y la justicia en el país, más o menos 20. Y resulta que desde aquellos tiempos hasta ahora mismo el índice de impunidad era del 98%. O sea, esto es una barbaridad, es fácil decirlo al aire, pero es muy difícil entenderlo. Es decir, el 2% de los delitos se castigaban. Y tienen que ser delitos de verdad, porque en la cárcel sabemos que hay gente que a lo mejor no está tan culpable de algo. El 98% de impunidad era lo que había en la nación. Sigue habiendo el 98%, pero con un incremento hacia arriba, hacia seguir más. No sé a dónde vamos a llegar desde el 98% hasta el 100%, son solo 2 puntos porcentuales. Entonces la situación está muy mal, pero es por esto, esencialmente porque se hace política de la seguridad. La seguridad no es política, es técnico-moral. Técnico, moral y profesional. No hay otra forma de hacer seguridad. Pero mientras sigan poniendo políticos a políticos en el campo de la seguridad no vamos a hacer nada. Hace 15 años que se está cada vez minusvalorando menos a la policía municipal. Cada vez se la desprecia más, se la hace más dependiente del Estado, de la Federación, del Ejército. Y la policía municipal está cada vez peor. Ellos atienden el 86% de los delitos. Ojalá atendiéramos mejor a nuestra policía municipal. Entonces, bueno, es que los indicadores son los de siempre. Es que si cambia un poquito es a peor. Ha cambiado a peor. Entonces, es decir que el 98% es de impunidad y decir que la tendencia es hacerlo peor, pues es que ya no sabemos ni en qué situación estamos. Solo se conocen los delitos que son muy populares o que tiene que ver algún hombre conocido, pero en realidad todo el fondo de esta cuestión, yo no participo en esta idea de la violencia de género y contra que es distinto. La violencia es la violencia y se ejecute contra quien se ejecute está mal. Pero la verdad es que la situación de los menores y de las mujeres está muy mal. Y los menores violentados, pues según las estadísticas, yo no sé nada, solo lo he visto en papeles, está francamente mal y escondida toda. Porque los políticos protegen a los políticos y tienen que decir que no pasa nada. Por otro lado, ¿usted se cree que un gobierno federal que pertenece a un partido va a querer que otro partido tenga éxito en su campo estatal o municipal? Se van a estorbar. Si entre ellos se estorban, pues mucho más cuando ese partido es otro partido político.
Doctor Miguel, ¿le gustaría también abonar algún punto a la información sobre los indicadores que reflejan este incremento en la inseguridad? En términos legales existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública que arroja unos datos que nutren la propia autoridad. En ilícitos denunciados, fíjense bien, en ilícitos denunciados, y dentro de estos ilícitos denunciados, los que se aperturan las carpetas de investigación, y muy pocos de ellos, como decía el ponente anterior, llegan a concretarse en una acción de justicia, porque la impunidad en nuestro país es aberrante, es enorme. Pero ¿qué es lo que está pasando? Un índice que la gente que nos ve y que nos escucha puede advertir es existe. Y nos damos cuenta que vayan ustedes a un ministerio público a denunciar un ilícito. Lo que le llaman hoy fiscal decisor, o sea, el tumbaburro, por así decirlo, en términos coloquiales, de que uno lleva una denuncia escrita, siendo abogado, el fiscal decisor va a buscar todo lo necesario para no admitir la denuncia, para no turnarla a un fiscal. Si por X o Z lo turna a un fiscal, el fiscal se va a poner de una manera tan exigente, de tal manera en que haga una consulta de nuevo ejercicio de la acción penal. Oye, pero si estoy denunciando esto, aquí está el delincuente, estamos reportando esto, acompañados por abogados. Pues ejercitan la no acción penal. Y después de esto se apela, o sea, se va a un recurso para que un juez de control a modo, porque en la mayor parte, hay que decirlo en Querétaro, los jueces de control están a modo del Ministerio Público, diga, no, tiene razón el Ministerio Público. Ustedes saben, quienes nos ven o escuchan, la cantidad de gente que hizo el esfuerzo por pagar a un abogado o que fue a denunciar un ilícito para que le digan que no inician su carpeta de investigación, a duras penas le inician, y cuando le inician consultan el mismo ejercicio de la acción penal, y cuando consultan el mismo ejercicio de la acción penal se van a recurrir a un juez de control, y el juez de control acompaña al Ministerio Público. Bueno, hablamos de indicadores. Esta persona, este grupo de personas que denunciaron el robo, las lesiones, el fraude, la extorsión, lo que sea, ya automáticamente ya no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque la autoridad no va a hacer nada. Pero esto pasa a diario. Vemos en las noticias pues esta desgracia, esta masacre, los campitos en Querétaro. Es gravísimo, como otros homicidios, de alto impacto a nivel nacional y que quizá tenga que ver con delincuencia organizada. Pero si nos damos cuenta, en el nacional como en el ámbito estatal, la delincuencia organizada no afecta tanto a la vida y a la seguridad de las personas que no estamos metidos en cuestiones de delincuencia. Lo que afecta a la ciudadanía, y hoy con el interior lo dijo, es de alguna manera el poco apoyo que se da a las policías locales, a las municipales, a ese orden de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que más afecta a la ciudadanía, a quien me está escuchando, a quien está sentado, es el delincuente del fraude, el que se le invita a través de esta apatía de la autoridad a seguir delinquiendo porque no pasa nada. Leí hace unos minutos una nota periodística que me llevó a WhatsApp, sacaron con bombo y platillo, ¿no? Que la Procuraduría, la Fiscalía General de la República había detenido a una persona de nombre El Murras Prietas. Fíjense, nada más, Murras Prietas, que por cierto ya lo habían detenido. Yo los dejaron salir. Hoy no sé de qué se trata el asunto. Esta persona que asesinaron, por el que iba aparentemente a llevar los cantaritos, ya lo había tenido la Fiscalía General de la República y lo dejaron salir. Entonces, este indicador de impunidad y este desaliento que tiene la ciudadanía para denunciar es lo que genera un indicador ciudadano de que las cosas están funcionando muy mal en el estado de Querétaro, y si la autoridad sigue improvisando, sigue siendo apática y, como quien dice, patrón de la ciudadanía, cuando la ciudadanía es el patrón, y vapeando los asuntos, pues obviamente es una invitación al crimen a seguir haciendo su actividad delincuente. Importante lo que menciona el doctor Miguel sobre que la ciudadanía ya no se alienta a realizar estas denuncias, ya la confianza que se tiene en las autoridades, pues me atrevo a decir que es prácticamente nula, y ante esto me imagino que también genera un impacto en la misma calidad de vida, ¿no? La percepción que se tiene en temas de inseguridad, pues ya es algo que también está afectando nuestro día a día. ¿De qué manera podría pues verse estas afectaciones? Pues mira, el tema, yo quiero regresar para remarcar el tema. Esa impunidad de que hablamos aquí en la mesa del 98%, ahí está el gran problema, ¿no? Lo acaba de decir el doctor Miguel Nava.
pues este hombre que atraparon ayer, lo acaban de soltar hace 2 horas. Entonces dice, pues ¿a dónde va, no? Y esto ha cambiado los patrones de vida, de calidad de vida de las queretanas y los queretanos. Ya para nadie es un secreto que las mujeres tienen una red de protección, lo dice, ¿no? Me cuidan mis perritos, me cuidan mis amigas, porque la policía no me cuida. Y entonces hay en el WhatsApp todo el mundo mandando mensajes en tiempo real dónde van. O sea, todo ese tema de seguridad que tendría que estar, y coincido, en la policía municipal, porque es la policía más cercana, es con la que puedes platicar, es con la que te tendría que conocer y hacer la alianza, la principal alianza entre la ciudadanía y la autoridad de seguridad, que es nuestras policías municipales, está también rota, porque no los ves, porque cuando les llamas, oye, no puedo hacer la denuncia, y me ha tocado acompañar a gente que llega a la policía y dice, bueno, si no es infraganti, nosotros no podemos hacer ninguna denuncia porque así está el protocolo, etcétera. Están las cámaras, la gente dice, oye, pero si había una cámara enfrente que me asaltaron, está el C5 que nos dicen que es como la NASA. ¿Por qué no atrapan a la gente en la huida o en infraganti? Entonces, todo esto va minando la confianza de la gente, va separando esta unión que tendrá que ser entre las policías municipales y la ciudadanía, y empiezan a decir esto. O sea, finalmente la gente se llena de perros por seguridad también, porque por lo menos un mordisco se va a llevar ahí el asaltante. Y esta desconfianza está llevándonos como sociedad a un tema muy complejo de salud mental. Sí, un tema de salud mental que quiero dejarlo aquí, porque nosotros como organizaciones civiles lo vivimos. La gente está viviendo en una gran presión de inseguridad, llevándonos a un tema de salud mental, de depresiones, de soledad, de todo este tema fuerte, y obviamente pues a evadirte a través de adicciones, que es otra de las vetas de la inseguridad que no se ve. Profesor. Hay mucho que hablar. Quisiera primero señalar la estrechez para actuar de la policía. Necesitamos darle a la policía sus funciones naturales. El policía no tiene las funciones naturales. Basta ver una película para ver qué hace el policía. Las personas no denuncian al Ministerio Público, denuncia a la policía y la siente cercana. Y la policía le pone un abogado, y le pone un psicólogo, y le pone un médico, y atiende a la persona afectada, atiende a la víctima, porque la atención a la víctima... Bueno, no quiero hablar de eso porque está absolutamente hundida. Prácticamente la atención a la víctima primaria, no hablemos de las secundarias, es prácticamente nula. Entonces, las policías no tienen su función natural y les echamos la culpa de lo que ocurre porque no vigilan, porque no... Ellos siguen instrucciones políticas y luego si encuentran a alguien cometiendo un delito, ellos no pueden hacer nada, no pueden investigar, no pueden seguir. Si ellos son los que tienen la información, no las tiene el Ministerio Público, la tiene la policía porque, como decía usted, están en la calle. Ellos son los que conviven con la gente. Tiene mucho más información la policía municipal que cualquier otro instrumento legal. Por lo tanto, necesitamos volverle a dar a las policías, a todas, pero hablo mucho de la municipal porque soy municipalista y creo que se me nota, pero a todas las policías necesitan darle sus funciones naturales. No solamente es proteger como yendo por la calle y ver si sucede algún delito. Y si no ha sucedido, ya no puedo hacer nada. Es lamentable estar con la víctima, no poderla amparar, que se vaya sola al Ministerio Público y allí, si tiene un abogado, bien, y si no, pues el Ministerio Público se encarga de no tener trabajo. Y la víctima vuelve a ser víctima ahora de las instituciones legales. Es muy desagradable el desamparo en que viven las personas por causa de todo lo que estoy diciendo. La razón de que las policías no tengan sus funciones naturales, digo, cualquiera va a ver, bueno, yo soy muy vicioso de las películas de policías, pero cualquiera va a ver qué hace la policía, cuáles son sus funciones y su dependencia armónica, orgánica, con otros tipos, con todo el Ejecutivo, con la Fiscalía. Pues claro que está armado, pero tiene funciones naturales que hoy no poseemos aquí. Necesitamos con urgencia darle, porque nunca las tuvo, las funciones naturales al policía. ¿Y esto viene desde la capacitación de los mandos? ¿O de un cambio en los protocolos? Esa es otra, es que no quisiera hablar mucho porque me embalo, me gusta y hay muchas cosas que decir. Pero el problema está, fíjese ahora, con las leyes que salieron hace unos años. La policía municipal no puede elegir a sus hombres.
Bueno, si yo no puedo elegir quién va a ser policía municipal, a quién tengo que capacitar y preparar para proteger a los demás, a las personas del municipio, pues mi responsabilidad se limita. Porque otra institución, por ejemplo el Estado, me dice quién debe ser la policía del municipio. No me hacen responsable a mí, son ellos los responsables. Entonces ya ese es el primer obstáculo. Yo debo elegir a mi policía porque es mi responsabilidad. Segundo, al faltar esos profesionales de los que usted hace un momento señaló, no tenemos un jefe que sepa realmente de hacer planes de seguridad. Y luego, con perdón, hubo un encuentro nacional de municipios que eran patrimonio de la humanidad muy interesante, porque ahí se manifestó precisamente lo que voy a decir ahora. Cada trienio, cada sexenio se vuelven a inventar la seguridad. ¿No? La medicina no se inventa, la seguridad no se inventa, solo avanza y se adapta, pero no se puede inventar. Bueno, cada nuevo alcalde, cada nuevo político, el que sea, se vuelve a inventar cómo debe ser la seguridad. La seguridad es de profesionales y deben ser gente proba, gente buena, gente sensible al dolor de los demás. Se creen que por ver todo el día cosas malas son insensibles. No, están ahí precisamente porque les interesan las personas. Y bien seleccionadas, ahora viene lo que usted decía, tenemos que capacitarlas bien. A veces las capacitaciones que dan a los policías son una burla y pretenden que sean los culpables de todo lo que sucede. No, la policía no es culpable el sistema. Doctor Miguel, también tenemos 4 minutitos si quiere usted también abordar este tema del que estábamos compartiendo con los invitados. ¿Cuál sería la manera en la que estábamos abordando, de qué manera la inseguridad en Querétaro se compara con otros estados de la región? Si usted también nos pudiera abonar un poco de esta comparativa. Bueno, lo más importante para que no haya tanta delincuencia, porque para que haya seres humanos para la delincuencia, es la prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Pues mediante la educación. Pero aquí hay un tema, digo, en los 4 minutos que me restan, que quiero dejar muy claro. Vean los salarios de los policías. Si nosotros somos, si cualquier persona es víctima de un delito, que las víctimas están olvidadas, por ejemplo, un homicidio, una violación, un secuestro, nosotros quisiéramos ver al policía de mejor manera, con una educación universitaria, con una honestidad a prueba de todo, pero ¿qué salario tienen los policías? O sea, el trabajo de policía es un trabajo de última oportunidad, no de vacación. El día en que en nuestro país servidores públicos como los policías, los médicos y los profesores, sobre todo los de párvulos y primaria, sean los mejores pagados y quitar estas estupideces de esta presidenta, el pasado y todos los demás, de que nadie puede ganar más que el presidente. No, nadie debería ganar más que un policía, nadie debería de ganar más que un profesor de escuela pública o un médico público. Claro, para ser médico, policía y para ser maestro, los mayores requisitos. Pero ahí cambiaría nuestro país. Pero mientras la policía siga haciendo un trabajo de última opción y le estén pagando unos cuantos pesos, ¿cómo van a cambiar las cosas? Van a seguir prohibiéndose. Hoy vemos a la policía municipal, estatal y federal en operativos de frente no tan delincuentes y son totalmente hermanos, ¿no? Pero cuando se trata de delincuencia, huyen como cobardes porque no tienen la capacidad de fuego, o sea, se esconden. Entonces, esto tiene que ver mucho. Visitaba yo los días el municipio de San Pedro García, en Nuevo León, y un policía municipal que no es bajito, 30,000 pesos. El equipo que tienen es un equipo de primer nivel, sus patrullas, sus equipos de comunicación. Obviamente ahí los policías se corrompen. ¿Por qué? Porque el policía gana 30,000 pesos con 31 pesos de alquiler. El Querétaro no participa. Pero repito, este trabajo de policía como última opción en el ámbito municipal, en el ámbito estatal o federal, es un problema de órdenes. ¿Por qué? Porque quien llega a gobernar llega a improvisar, a poner a sus amigos o a sus recomendados. Y eso no va a permitir en ningún momento que las condiciones de seguridad mejoren en el país. Las tareas hoy de seguridad las tienen en cargo las Fuerzas Armadas, marinos y soldados que decidieron ser marinos y soldados para otro tipo de... Hoy vemos cómo se están quejando los marinos que lo están incorporando a las filas de la Guardia Nacional o que los incorporan a la Secretaría de Defensa Nacional cuando quisieron ser marinos y en aquellas secretarías pues ganan menos dinero, entonces ya tienen un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque improvisan. Esto no dejando de lado que gracias
a nuestras Fuerzas Armadas, existe gobernabilidad en muchas entidades activas que sin el Ejército no, y sin la Marina no existiría. Pero sí está mal, muy mal organizado. ¿Por qué? Porque tenemos políticos que improvisan. Y en materia de seguridad no se debe improvisar. Se debe tener personas expertas. Es culpable. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque. Les invito a que se queden con nosotros en Presencia Universitaria. Estaremos abundando más en este tema de seguridad en el estado de Querétaro. Quédese usted, está en Presencia Universitaria. Gracias por continuar aquí en Presencia Universitaria y tenemos más información ya en esta mesa de análisis llevando el tema de seguridad para todos ustedes. Ahora, estábamos hablando sobre el actuar policial. Me gustaría ya para darle cierre también pues a lo que hablábamos sobre capacitación, protocolos. ¿Usted considera, profesor, que debería también de reforzarse los filtros para que las personas busquen laborar en las secretarías de seguridad? En las policías. La Secretaría suena político, suena a sistema. En realidad nos han mal acostumbrado. Comentábamos hace un momentito que el jefe de policía es un policía y no es un político de ningún partido. Es un servidor de las personas, del municipio. Entonces, me preguntaba usted sobre la capacitación. Sí, más bien saber si considera usted que las policías que buscan o las personas, la ciudadanía que aspira a un puesto como servidor policial, debería de reforzarse los filtros o actualmente cualquier persona que busca pues acceder a este trabajo puede hacerlo y pues al final pudiera estarse perdiendo lo principal, sí, que es contratar personas en donde se entregará la entera confianza. Qué curioso que diga usted eso, porque lo principal es la masa de policías, esas policías que están en la calle, que temen ser buenos. Sí, como comentamos hace un momentito, si a mí me quitan la responsabilidad de elegir a mi personal, tenemos el primer problema. Me vas a dar el personal que otra entidad quiera y me obligan a que esos sean mis policías. O no, a lo mejor yo no hubiera elegido a esas personas. Como usted dice, el filtro debe ser responsabilidad de la propia corporación y tiene que tener un buen sistema para filtrar a esas personas. Hay algo anterior, pero es muy difícil de hacer, que es que necesitamos que las personas, sobre todo los jóvenes, tengan una buena percepción sobre la policía, realmente que despierten ellos la vocación policial, pero no podemos porque la policía está manipulada. Entonces la policía no puede ser ejemplo de nada porque está sometida digo por los políticos. Entonces efectivamente, el primer filtro es una buena propaganda, donde la persona que va a entrar quiera realmente ser policía, hay que despertar esa vocación. El segundo filtro es, por supuesto, en la selección rigurosa, física, médica, psicológica, de conocimientos, para que esa persona que entra sea la mejor. Y psicológica muy importante porque no todo el mundo, aunque tenga vocación, puede soportar lo que un verdadero policía vive. Entonces tiene que ser una persona que cuando ve cosas malas y le preparan duramente, él se fortalece más. No está destruyendo a una persona, porque si elegimos a la persona que no es apropiada, la vamos a dañar. Entonces tenemos que ser muy selectivos en esto que ha dicho usted. La siguiente fase sería la academia. La academia, que debería durar pues mínimo 9 meses, de academia está bien, si es dura, si es fuerte. Hay que meterle todo tipo de materias. Técnicas policiales, por supuesto, ¿quién va a dudar esto? Pero hay que meterles historia, hay que meterles la cuestión legal, porque tienen que estudiar derecho, tienen que estudiar arte, tienen que estudiar su ciudad, tienen que estudiar muchas cosas para tratar a la gente apropiadamente. Y más en Querétaro, que somos pues, patrimonio de la humanidad, espero que lo sigamos siendo, y le preguntan a un policía algo, no sabe porque no conoce su ciudad. Hay que darles muchos tipos de conocimientos que son genéricos y, por supuesto, trato a las personas. Salen de la academia y ¿qué plan de seguridad van a seguir si no existe? No hay plan de seguridad, señorita. Dicen que hay plan, pero no hay plan. Me permití aquí en la universidad, destripar un plan de seguridad, porque lo estaban hablando mucho de él y de las bondades del nuevo plan de seguridad. Pues en Derecho me dieron el salón que tienen ahí y destrozamos todo lo que decían que se iba a hacer. 1, ya se planteaba que no se iba a hacer, porque todo es un engaño. Pero 2, era imposible, no era factible.
era desde un principio una falacia para la propaganda. Entonces, claro, si ya sale ese buen policía, vamos a llegar hasta aquí, pero no hay un plan que desarrollar, ni unos mandos honestos que los cuiden, pues todo es un sistema, ¿me entiende? Entonces, efectivamente, todo debería ser exclusivamente responsabilidad de las corporaciones, sin que se meta la política ni intereses de otro tipo que no sea el servicio a los demás. Y bueno, también pudiera preguntarle al doctor Miguel si usted pudiera también hablarnos sobre qué afecta la inseguridad, cómo afecta la inseguridad en Querétaro a algunos sectores económicos. Podemos hablar del turismo, podemos hablar también de las empresas locales, pues hablando nuevamente o retomando el caso de inseguridad del 9 de noviembre, pues sabemos que se llevó un gran operativo, un operativo masivo para el cierre de establecimientos de giro nocturno. ¿De qué manera, pues no únicamente basado en estos hechos, se afectan otros sectores, pues quizá empresariales o tal como el turismo, algunos otros sectores? Indudablemente que la falta de seguridad en una entidad federativa, en un municipio, afecta a todos los sectores productivos de la sociedad, todos los negocios. ¿El municipio qué hizo? Revisar los giros de antros, bares y todo. Pero tuvo que haber 10 muertos para que entonces revisaran, porque entonces quiere decir que las autoridades municipales no les importaba antes. O sea, tiene que haber una desgracia y entonces a partir de la desgracia, entonces se empieza a actuar. Así no puede ser. Es una policía reactiva. ¿Qué pasa en nuestro país? Voy a poner un ejemplo, y esto se pasa en materia de seguridad, y lo sabe el gobierno del Estado, y lo sabe el gobierno de los 18 municipios, lo sabe el gobierno federal. En nuestro país, para hacer una alberca, primero avientan el agua y luego hacen el agujero. Pues ¿eso de qué sirve? Vean, por ejemplo, el cambio de la policía en la entidad federativa en Querétaro. ¿Saben cuál fue el cambio de la policía en Querétaro? Que la policía estatal dejó de tener patrullas de color azul, ahora las tiene negras. Eso es un cambio. Que la Policía Federal dejó de estar azul y ahora es blanca. ¿Saben lo que cuesta eso? O sea, cambiar los uniformes, las insignias, la papelería, porque a un presidente como Peña Nieto dice, yo quiero que se llame Gendarmería Nacional. Un presidente municipal, yo quiero que se llame la Guardia Municipal. El otro, pues yo la Policía Municipal. Y un gobernador dice, pues vamos a ponerle Policía de Investigación del Delito. Y el otro Policía Ministerial y el otro Policía Judicial. Ese cambio de colores en las patrullas, ese cambio de papelería es un gasto estúpido que tienen los políticos, estúpido, escúchenlo bien, en el ámbito federal, porque los policías siguen siendo los mismos, nada más que los uniforman de distinto color como si fueran payasos, cuando no atacan el problema real. Vean en Querétaro, ¿qué hizo la policía estatal? Pues cambiar de color. ¿Qué hicieron? Un edificio gigante a un costo elevadísimo en la 5 de febrero, y eso ha generado condiciones de prevención del delito. Así no son las cosas. El peor enemigo que tiene la ciudadanía para poderle hacer frente a la delincuencia es el propio gobierno, que improvisa y que se colude con la delincuencia. Vean, y repito lo que pasó en el bar Los Cantaritos Toledo. Empieza la autoridad municipal a actuar a partir de una masacre. ¿Por qué no antes? Vean lo que pasa en el ámbito federal. Empiezan a actuar a partir de la amenaza del presidente electo de Estados Unidos y a combatir la piratería que se vende en las paredes del Palacio Nacional, en las paredes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean en Querétaro, atraviesen la 57, los foquitos vendiendo combustible robado, el huachicol. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es una percepción mediática de la seguridad. Vamos muy mal y vamos a ir a peor con estos políticos que improvisan y lo único que hacen es cambiarle el nombre y los colores a las instituciones de seguridad en lugar de atacar el fin, que es combatir la delincuencia y hacer una policía de vocación atractiva para que las personas que entren a la policía, como yo en algún momento decidí entrar, ¿no? En mi caso fue hace muchos años la primera generación de la policía, entonces la extinta Policía Federal de Camino, en la primera generación que tuvo la escuela de San Luis Potosí. Al final ya no fui porque había muchas cuestiones, pero que sean de carrera, que estén preparados, que estén bien pagados, que sepan que si van a perder la vida, van a tener una institución, un Estado que los va a respaldar y una sociedad que los respalda. Hoy denuncias algo y te da miedo que vaya la policía para que no se den cuenta de que hay algo en tu casa y no solo ellos sean los que den el pitazo y te roben. La realidad, las personas que nos ven y que nos escuchan,
que tenemos hijos. ¿A quién de ustedes les gustaría que sus hijos fueran policías? A ninguno. Ah, caray, pero repito, y si somos víctimas de la delincuencia, ¿qué querríamos? Un policía casi egresado de Harvard. Ahí está el tema, lo dejo sobre la mesa y para la reflexión. Continuando con estas preguntas, ¿cuál podría ser la relación que existe entre el aumento de inseguridad y también el crecimiento urbano acelerado, también me atrevo a mencionar, en el estado de Querétaro? Mira, déjame hablar de los riesgos. Claro. O sea, finalmente lo que estamos poniendo aquí en la mesa es que es un tema estructural, de un mal diseño de la policía. Eso es claro, creo que la ciudadanía, esto lo estamos viendo, lo estamos sufriendo, etcétera, ¿no? Yo lo decía, llega la policía y no puede levantar muchas denuncias, etcétera, porque no le corresponde, por protocolo, las cámaras, mucha de la gente dice, oye, ¿para qué están?, etcétera. Y el gran riesgo de esta falla estructural es que terminemos como Acapulco. Sí, Acapulco pues, era uno de los grandes puertos del Pacífico, venía gente de todo el mundo, etcétera, y tú vas a Acapulco y es una pena. O sea, todo este tema de inseguridad que fue poco a poco hasta terminar con estos huracanes que finalmente dejaron ver toda el mal diseño y la podredumbre que había ahí. Son años en que Acapulco está acabado. ¿Ya quién quiere ir a Acapulco? Entonces, lo mismo pasó en Celaya, ¿no? Aquí, nuestra ciudad vecina de 40 minutos. El gran riesgo de no hacer estos cambios que se están planteando aquí, que no se vea que es un tema técnico, un tema estructural, y que creo que todavía estamos a tiempo para un buen manejo de la policía, es lo que pasó en Monterrey. Yo viví en Monterrey a principios de este siglo, y al no tener estas policías bien estructuradas, pues dejas huecos para que el crimen organizado se meta. Y fue muy claro en Gonzalitos, la principal avenida de Monterrey, parado el tráfico, imagínate una avenida de 6 carriles, parado el tráfico, encañonándose la Policía Municipal de Monterrey contra la Policía Estatal de Nuevo León. A eso llegó Nuevo León, después de ser una de las ciudades más seguras del país. Veías ya, en cuestión de 6 meses, veías las cabezas rodantes, la gente colgada en las principales avenidas de Nuevo León y la gente yéndose a lo que ahora se conoce como Monterrey del Norte, que es San Antonio, Texas, ¿no? ¿Eso queremos para Querétaro? Creo que estamos a tiempo con esta mesa y estas discusiones a decir, podemos todavía, creo, reingenierizar todo el tema de las policías en el tema de seguridad, reconstruir esta parte del tejido social como parte de ese proceso, porque si no, ¿qué sigue? ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo ya lo vivimos en Acapulco, lo vivimos en Monterrey, se está viviendo en Cancún. ¿Eso queremos para Querétaro? Profesor. Sí, que venga más gente a Querétaro es un timbre de honor, porque significa que estamos mejor que en otros sitios, pero puede traer dificultades, pero son dificultades que tenían que estar previstas ya. O sea, el crecimiento no debe oponerse a la seguridad. Es que como vinieron tantas familias más, ahora no somos capaces de la seguridad. Mire usted, no tenemos la policía necesaria, estamos muy por debajo del número de policías que debemos tener y vamos a echarles culpas a que vienen familias a Querétaro. No, es un problema de estructura y de previsión. Y en el campo estricto de la seguridad, el 90% de la seguridad es prevención. Y el 5% es reacción. Entonces, 95, reacción y prevención. Eso es el tema de seguridad. Pero como no hay una sistematización, no hay un plan de seguridad y no se previene lo que puede venir, pues sí, claro, que venga más gente, pues son más problemas. Es lógico. Pero eso tenía que estar ya previsto. O sea, a la fecha del día de hoy podemos hablar de que en términos de prevención no tenemos nada. No. Mire, estructura, decíamos, plan de seguridad. Se están poniendo muy de moda los botones de alarma por la calle. A lo mejor un transeúnte que en un momento determinado vea que viene por él, a lo mejor, va a oprimir un botón, pues es una alarma. Pero, ¿por qué tienen que poner botones de...? Entonces, la vecina que está a 2 cuadras
tiene que llegar, es una señora mayor y tiene que llegar en 5 minutos, 10 minutos a apretar la emergencia, no, ya no es una emergencia. Una emergencia es algo inmediato. Entonces, ¿por qué hay que sustituir botones de pánico que les llaman? Pues por un sistema de reacción policial muy corto. Cuando nosotros entramos a la Secretaría, el tiempo de respuesta policial era de infinito, porque no llegaban o llegaban cuando querían. Entonces, claro, si usted no llega, el tiempo de respuesta es infinito. Para eso primero hay que cambiar la recepción de llamadas de emergencia, claro. Pero el tiempo de respuesta policial cuando salí estaba en 5 minutos. De infinito a 5 minutos en 9 meses. Más o menos fueron 9 meses. Pero la aspiración no eran 5 minutos, era 1 minuto. En Querétaro podemos tener un tiempo de respuesta policial de 1 minuto. Si hacemos un buen sistema, si profesionalizamos, también hay que acondicionar bien a la policía en todo, porque decíamos hace un momento, no tienen sueldos, no tienen prestaciones, me muero y mi familia se queda sola, no hay seguro para ellos. Hay policías que viven en sitios pésimos, no hay derecho. Un policía, decían hace un momento, debe ser de las profesiones mejor pagadas. Y entre otras cosas por la peligrosidad que en ellos se refleja por esa profesión de vocación, de extrema vocación. Entonces, no, necesitamos hacer un sistema y luego no tener miedo a gastar ahí. ¿Pero por qué tenemos miedo a gastar ahí y luego tiramos y robamos el dinero? No, es ahí donde debemos gastarlo. Y si a la seguridad se le mete el dinero que se debe meter porque se tiene, empezando por tratar bien a los policías, aumentarles el sueldo, las prestaciones, los seguros, pues todo empezaría a cambiar. Pero somos muy inhumanos a la hora de proteger a las personas y de cuidar a nuestros policías. Doctor Miguel Nava, si nos pudiera también compartir su punto de vista sobre el aumento de la inseguridad y también el crecimiento o la relación que se tiene con el crecimiento urbano en el Estado. Se me fue un poco la comunicación, pero quiero comentar lo siguiente. Miren, este sistema que tiene que ver con la seguridad es un sistema que abarca distintas áreas. Desde las áreas de investigación del delito, que es importante, pero también la policía y también el Poder Judicial. O sea, ¿qué pasa si hay un espléndido policía y hace su trabajo y lo pone a disposición de un ministerio público que no sabe hacer su chamba? Pues el trabajo policial ya no tiene caso, ya no importa. ¿Y qué pasa si el policía es muy bueno y el Ministerio Público también, pero le toca un juez corrupto? Pues también ya el sistema ya colapsó, ya fracasó. O sea, es parte todo de un sistema lo que se está generando. Y de esta cadena, hablemos de estas 3 partes, el policía, el Ministerio Público y el juez, la parte más mal pagada es el policía. Luego sigue el Ministerio Público y al final de la cadena sigue el juez. Es tan importante el trabajo del policía como el del juez, y tan importante el del policía como el Ministerio Público, y el del juez como el del Ministerio Público y el policía. Y quiero acotar esta nota. Fíjense la nota del 2 de diciembre. Aprenden elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal, a Jaime El Burras Prietas, presunto líder de una célula criminal dedicada al robo de mercancías, contrabando de armas en Querétaro. Se aseguraron 29 vehículos, cartuchos, cargadores, equipos de telefonía y equipos electrónicos. Y hoy la nota, 2 días después, ya soltaron al Burras Prietas. A ver, yo no sé quién es el Burras Prietas, ni conozco su caso, pero esto es lo que está pasando. Esta persona que fueron por él al bar Los Cantaritos salía en redes sociales con armas de alto poder, pero no causó noticia hasta que lo fueron a matar con una desgracia de muchas personas muertas. Pero a esta persona que fueron, una tal, le decía la flaca, no sé cómo se llama este joven, era una persona que ya la Fiscalía General de la República la había tenido en la delegación de Querétaro, detenida por portación de armas. Y vean lo que ocasionó. Entonces, no se está haciendo nada, se sigue improvisando, pero repito, es un sistema. El gobernador del estado, el actual, el pasado, los anteriores y los que vengan, deberían tener una capacitación para ver qué funcionarios probados pueden elegir a cargo de estas funciones policiales, ministeriales, y en el caso de los juzgadores, pues vemos que tenemos un Congreso del Estado igual que el federal, pues son paleros del Poder Ejecutivo del turno. Cualquier político que le quieran dar una cuota ya no es el magistrado, e inclusive los pueden hacer hasta presidentes de los tribunales. Entonces, la improvisación impide que haya seguridad en el Estado. Ojalá que la gente tome conciencia y que nosotros seamos los que hagamos ese reclamo.
porque nunca hacemos el reclamo social, sino hasta que nos cae la desgracia en nuestras casas, en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestras pertenencias. Bueno, se nos está acabando el tiempo de este especial, pero antes de despedirme me gustaría que pues cada uno de los invitados compartiera algún mensaje, quizá para incentivar también a la ciudadanía, al auditorio que nos ve, a promover pues la cultura de la paz, y tenemos como 30 segundos más o menos cada uno. Bueno, pues finalmente la gente que salimos a la calle el 16 de noviembre, lo que queríamos de la paz es esto: la paz es fruto de la justicia y el respeto de los derechos humanos, o sea, la justicia y la impunidad. La otra marcha decía, salimos porque no queremos tener miedo en nuestras casas, pero queremos impunidad. O sea, creo que la mesa quedó clarísimo, el tema es estructural, y mientras no se tenga esta visión de la voluntad, la famosa voluntad política por un lado, y por otro lado el reclamo ciudadano, porque finalmente quienes sufrimos toda esa historia, pues somos la ciudadanía de a pie, que necesita Querétaro un golpe de timón ya para pues seguir, para tener esta cuestión de seguridad desde el punto de vista técnico, y después la sociedad hacer nuestra labor en la reconstrucción del tejido social, que también abona a la paz social. Profesor, su mensaje. Sí, el mensaje final siempre debe ser de optimismo, por mal que estuvieran las cosas, porque la esperanza solo se puede fundamentar en una acción nuestra, en lo que debemos hacer. Por tanto, lo bueno sería solidaridad entre las personas y que el bien común se construya precisamente en el interés que cada uno de nosotros tenemos por nuestro vecino, por nuestro prójimo. Porque generalmente somos egoístas y lo que le pase a mi vecino, mientras no me pasa a mí, no ocurre. Sí, además de egoístas son tontos, porque les va a ocurrir a ellos también. Entonces, solidaridad entre todas las personas, que escuchen bien cuál es la situación y que exijan que las cosas se arreglen. Porque, bueno, lo acaba de decir usted, todo está tan mal que no podemos decir que se arregle esto o lo otro. Tendremos que ir por partes, pero hay que exigirlo desde la población. Doctor Miguel, profesor Walter, se nos ha acabado el tiempo de esta edición, no sin antes agradecerles a los tres, por supuesto, que hayan formado parte de esta edición tan especial. Por supuesto, lo que ustedes nos informan a través de sus conocimientos es de suma importancia y relevancia, no nada más para el equipo de Presencia, sino también para todo el auditorio, y pues espero tenerlos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos en la próxima en Presencia Universitaria. Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria.